Soy Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, y nuestro trabajo es apertura informativa del sector público y defensa de la vida privada de las personas a partir de sus datos personales. Francisco Javier Acuña Llamas. Bienvenido a Catedral 360. Es el comisionado presidente del INAI, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y protección de datos y personales. protección de INAI, pues, hasta el 2020. Dime, ¿cuál es el mayor reto que enfrentamos en el tema hoy en día en México? Bueno, uno de ellos tiene que ser, desde luego, creer que estas instituciones, como el INAI, son fundamentales para la vida nacional. ¿Qué te lleva a pensar que no lo estamos pensando? No, bueno, hay un cambio de régimen, hay una evaluación inevitable del conjunto de cosas que se consideran son herencia del pasado y de las que pueden venir, pero en una evolución democrática las instituciones son forjadas porque son, ante todo, exigencias ciudadanas. El INAI no nació por la gracia o la congracia con el gobierno, ni es una institución cómoda para el gobierno, para el anterior ni para este. Es una institución claridosa. Y la claridad y la verdad no gusta mucho cuando nos la dicen a cualquiera. Decía Dostoyevsky que qué dosis de verdad era capaz de soportar un hombre y decía muy poca. Entonces, estas instituciones son defensoras de la democracia. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se está desmoronando la democracia en otros países del mundo. Lo que está pasando en Venezuela es verdaderamente grave y preocupante. En Nicaragua, en muchos países cercanos de la región sentimental de América Latina, tenemos graves regresiones democráticas. Y México no es la excepción. En el contexto de las naciones, el terrorismo, la delincuencia organizada cada vez más virulenta y más perversa en sus acciones, y todos los fenómenos de la globalización, las tecnologías de la información, hacen que el INAI sea una institución que sustenta dos cuestiones. Una, el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre la cuestión pública, por difícil que sea entenderla, si el proyecto a pedir la información que quiere. A reclamar la información. Fíjate que yo no comparto que se llamen peticiones. Es reclamación de información, en el sentido técnico y real. Y la otra es la protección de la vida privada, que es una parte que poco vemos los mexicanos. Tú fuiste parte del grupo que impulsó que hubiera este cambio constitucional que derivó en la creación del IFAI. Entonces, ahora INAI, ¿sí ves una animadversión justificada, no justificada? Hay una hostilidad. ¿Cuánto ganas? Nosotros ganábamos 140,000 pesos redondos, ahora ganamos 107, menos que el presidente. Nosotros, los comisionados, por unanimidad, decidimos enviar ya nuestra propuesta de presupuesto yendo abajo del sueldo del presidente porque fuimos respetuosos de esa decisión que se adoptó. Pero, es decir, ha habido ese tipo de discurso, pero por otro lado, en los últimos días, yo lo debo reconocer con toda franqueza, el presidente ha empezado a reconocer la competencia del INAI. Su equipo de gobierno, sus secretarios de Estado y sus colaboradores más cercanos han sido muy amables, corteses y atentos. ¿Cooperativos? Sí, cooperativos hasta donde ha podido verse. Es decir, estamos apenas iniciando un primer gajo del primer año de su gestión. No te puedo negar que ha habido y llueven todos los días más solicitudes de acceso a la información porque sus mañaneras, sus famosas conferencias matutinas, son una manera muy peculiar, y lo debo reconocer de él, de hacer transparencia. Él gobierna frente a las cámaras. Ok, pero a ver, ¿eso es transparencia? Sí, pero no así eso equivale o suple lo otro que hacemos nosotros, que es que vigilar que se responda bien. Él da órdenes frente a las cámaras a sus colaboradores sobre sus proyectos y determina cosas. Y da datos. Y determina cosas, efectivamente. Pero luego hay que ir a constatar si todas sus órdenes se cumplen hasta abajo, si todo lo que él dice ahí o asegura se lleva a cabo en la realidad. Instituciones que más solicitudes de acceso a la información reciben, como el IMSS o como la PGR, pues reciben miles, ¿no? Durante los meses, normalmente. Pero la presidencia de la República nunca había recibido en un corto plazo, tan recientemente al tiempo, tantas. Y espérame, las solicitudes estas no han sido del todo bien respondidas, tal es que también la tasa de recurribilidad, ¿qué quiere decir esto? No, pues sí, ha habido mucho bateo, ha habido mucho bateo. Y entonces los recursos que se han levantado frente al INAI, ahí sí ya con nosotros, son muy altos, son más de 130 de esas 1,000, que habla de un 13% de recurribilidad, cuando a nivel normal es un 4 o 5% el porcentaje de las respuestas que, por ser no muy buenas o ser malas,
el recurre. ciudadano tiene derecho a decir yo quiero más información. Claro, y si a mí no me gustó tu respuesta, no me satisface. Incluso a veces el ciudadano se irrita más con una mala respuesta, ¿no? Te quiero preguntar sobre 2 criterios para abrir o no abrir la información. 1, casos de corrupción. Pues ¿Debe abrirse o no? Por supuesto, ese es un criterio, sí, ese es un criterio que apenas se va a poder, estamos ya nosotros haciendo valer. Lo hicimos con Odebrecht, pero antes, en 2014, para los que crean que con Peña Nieto fuimos complacientes y completamente tapetes, a nosotros nos estrenamos en el 2014 que llegamos, en noviembre le estábamos emitiendo una recomendación exigiendo a la PGR en ese momento de Murillo Karam que se abriera con una versión pública, desde luego, toda la carpeta de investigación, como antes se llamaba averiguación previa. Esa fue una resolución inusitada. ¿De quién? ¿De Odebrecht? Del caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa. En 2014. Y ahora en el 2018, el 2 de octubre, justamente en la tarde, habíamos ido en la mañana a abrir todos los expedientes del 68. Y del CISEN, que también del 68. Lo del CISEN es una cuestión que él prometió, el presidente, y vamos a trabajar en el proceso con la Secretaría de Gobernación. Pero ese día emitimos por la tarde, porque la sesión fue en la tarde, una resolución histórica que no se ha podido cumplir, que es la de Odebrecht. Nosotros ahí la emitimos ¿Por qué por no interés se ha podido público. cumplir? Pues por 2 razones. Primero, porque la PGR a la que se la dedicamos flotó lo que le faltó al término del sexenio. Y luego llegó el nuevo procurador, que ahora es el nuevo fiscal general de la República, y él, Alejandro Gertz, un gran conversador, un tipo muy interesante. Fuimos con él, le dijimos, oiga, esto es urgente. El presidente está diciendo que el INAI fue tapadera de Odebrecht. Oiga, pues usted tiene en sus manos abrir. Nosotros le dimos la clave, le dimos el botón. Dijo, lo estamos valorando, lo estamos ponderando, porque le preocupaba a él que se pudieran romper 2 principios muy importantes: el debido proceso o la presunción de inocencia de los involucrados en posibles actos de corrupción, que no son solamente 1 o 2 o 5 o 10, son muchísimos. Son? No tenemos certeza porque no nos han revelado esos datos. Por precisamente lo que nosotros decíamos, denos la arquitectura de esa enorme averiguación. El ex procurador general de la República, Cervantes Andrade, cuando renunció, dijo que ya estaba listo el caso. Sí, así es. Y casi 2 años después, su sucesor, que no fue procurador, sino encargado de despacho, se hizo el occiso y no dio datos. Entonces a Alejandro Gertz le dijimos, oiga, desde el 1 de diciembre usted puede cumplir ya nuestra resolución, usted ya puede hacerlo. Y entonces me dijo, nos preocupa el debido proceso, la presunción de inocencia. Le dije, no está en peligro, don Alejandro, usted lo puede hacer. Luego lo hicieron fiscal general y hubo en el trance que se amparó la gente del Ministerio Público que llevaba la investigación por el temor a incumplir estos principios que son categóricos. Pero está en trámite. Pero el problema son los amparos. Perdón, sí. Es que aquí lo que te quiero decir es que los jueces de amparo son dadivosos y conceden en extremo, en este caso, la suspensión provisional, luego la definitiva, y ya tienen bateando la audiencia de fondo varias veces. O sea que hasta cuándo el señor juez de amparo del caso va a resolver el fondo. Creemos que va a reconocer que se abra la resolución en los términos que el INAI lo sostuvo. Okay. ¿Ustedes reciben toda la información y ustedes son los que dicen esto se publica, esto no? No. Esa es una gran confusión que sigue habiendo. Los sujetos obligados, que son las 880 instituciones a las que cuidamos, incluidos sindicatos y partidos políticos, o sea, nada más la federación, a nivel de los estados son 9,000 casos. Y todo el mundo que reciba dinero público, ¿no? Todos. ¿O no? Sí, ahí están todos, 880 federales. Bueno, desde el IMSS, el ISSSTE o los más pequeños. Bueno, imagínate, las solicitudes se hacen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que el INAI impulsó y ha generado. Están todos conectados, más de 9,000 instituciones, incluidos todos los municipios del país. Es una cosa impresionante. Bueno, cualquiera, tú o yo, el que sea, podemos ir y quieres saber algo del IMSS, quieres saber algo de Pemex, te metes a la propia página por la vía de internet. Si quieres ir presencialmente, vas, indagas lo que tú quieres, preguntas. Si no te contestan o te contestan mal, entonces vienes con el INAI. Pero el INAI el año pasado resolvimos casi 14,000 resoluciones. 14,000. O sea, está creciendo esto. ¿Qué quiere decir? Que los funcionarios públicos seguimos siendo poco sensibles a responder bien desde la primera vez. Y a veces cuando intervenimos ya dicen, bueno, pues ya ahí va la información que querías, completa. O sí tengo lo que me decías y no lo encontraba. O ¿sospechosamente? Sí, pues con la flojera a veces de buscarla bien o a veces porque se sienten intimidados. Todavía el funcionario público se siente intimidado cuando el ciudadano o el periodista
le pregunta cosas que pueden ser a veces muy cómodas o muy sencillas o a veces gravosas. Claro, claro. Sé que eres coleccionista, ¿no? De memorabilia de campañas, una cosa Sí, así. ¿Qué es lo más raro que tienes? no, tengo una colección de elementos, de signos de campañas desde Madero hasta López Obrador, Madero. desde Madero hasta López Wow. Obrador, y muchos elementos y testimonios de presidentes. Mi colección se llama Candidatos y Presidentes de México. Y refleja todo, pines, relojes, pero sobre Gorras, todo... cachuchas. No, no cosas ¿No? grandes. Ah, No, ok. son cosas Chiquitas. pequeñas, sí. Son cosas pequeñas. No, ya existe. La colección más grande es la que hizo Bruno Newman, que es Ah. la que está en el Museo Modo, el del objeto. Él sí tiene camisetas, gorras, cosas muy grandes. Yo tengo placas, tengo llaveros, tengo Y relojes correspondencia. y poca correspondencia. Más bien Ajá. son monedas, medallas. Hay una etapa en los 70s, hay una cantidad de medallas sobre López Portillo y Echeverría, por ejemplo. Que ¿Medallas? son medallas Cuando que dices se acuñaban medalla- en plata. Ah, Es como sí. si fueran monedas, pues, pero medallas Ah. acuñadas y hasta por la Casa de Moneda de México, para honrar y exaltar la figura del culto a la personalidad. Medallas de López Mateos cuando vino Kennedy o medalla cuando vino el presidente de Francia. Igual cuando vino el rey de España con López Portillo. De todos los presidentes y hasta de Salinas de Gortari hay todavía ese tipo de medallas. Miguel de la Madrid también tuvo muchas. Con Colosio hay una serie de símbolos o signos, pues, el candidato tristemente asesinado. Y de ahí está Cedillo, que tiene una campaña interesantísima con un refresco, por ejemplo. Ah, sí, Son sí, cosas sí. que ningún otro había hecho, ¿no? Entonces, ¿pero por qué me interesan? Porque recogen el endiosamiento del pueblo de México a la figura del candidato y luego del presidente de la República. Y esto, yo creo que la exposición, el año pasado la puse en un diario grande aquí en el Universal, puedo decirlo. Me abrió, don Ili Ortiz me abrió Espacio. el espacio ahí del lobby y se puso durante más de un mes la exposición, porque ante todo esto nos debe servir para ver lo que no debiéramos hacer también. A los mexicanos nos entregamos, tenemos una cantidad de bustos de todas las figuras de estos presidentes, de Ávila Camacho, de Cárdenas, pero interesante. no solo de los que han sido más representativos, ¿no? De Echeverría, de López Mateos, de Díaz Ordaz, de todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, Gracias por venir. Te agradezco a ti la ¿Eh? pregunta y la oportunidad. Muchas gracias. No se vayan, hay más de esta entrevista con Francisco Javier Acuña y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.